solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que soy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que soy loco? Que soy loco, que soy loco. Yo lo hago solo para ti. Con actitud. Vamos ahí a la palabra, ahí al libro de Santiago, amén. Y ahí te pido toda tu atención para la gloria del Señor. Aleluya. Vamos ahí al libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a reflexionar esta porción. Amén, hermanos. Me dices cuando lo tengas ahí en el capítulo 1. Vamos a leer del 2 al 4. Amén. Vamos a leer del capítulo 1, del verso 2 al 4. ¿Me sigues con tu vista? Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Amén, hermanos. Yo te invito ahí como estás. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices: Señor, yo soy esa tierra que dará fruto? Aquí está mi vida. No he venido a buscar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino a escuchar tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra edifica. Háblale ahí, mi hermana. Señor, y mi atención es mi ofrenda, mi atención, mi disposición, para que, Señor, el mensaje que hoy, Señor, escuche, Señor, produzca frutos en mi fe, en el conocimiento, en el llamado que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo, y que en todo tú seas glorificado, Señor. A ti sea la gloria. Este tiempo está en tus manos. Amén. Amén, hermanos. Entonces el apóstol menciona algo y dice que muchas veces nosotros vamos a pasar diversas pruebas, ¿verdad? Pero la prueba tiene un fruto, tiene un efecto. ¿Cuál es, mi hermano? Según las escrituras,
la paciencia, ¿verdad? Pero la obra del Señor no termina ahí, en que se manifieste la paciencia entre nosotros, ¿no? Porque es una virtud que se manifiesta cuando por medio de nuestra fe nosotros somos probados, amén. Sino que también dice que hay una obra que tiene que estar completa para que nosotros seamos perfectos y cabales. Y después menciona el verso 5, puedes ponerlo, y dice: si alguno de nosotros no tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, aquí hay algo que me muestra la Escritura. Cuando yo veo lo que menciona el escritor de la paciencia, y dice que cuando nuestra fe es puesta a prueba, el efecto, el fruto de que nuestra fe esté siendo probada es la firmeza, la constancia, la perseverancia. En otras traducciones es lo que muestra, que es lo que el escritor quería que enseñar. Es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón. Pero dice que cuando se desarrolle completamente esa firmeza, entonces seremos perfectamente maduros. La palabra cabal dice en el verso 4, dice: para que seamos perfectos y cabales, tiene que ver con la madurez. Entonces lo voy a explicar así. Cuando uno es probado, mi hermano, la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros podamos tener una formación, y dentro de nosotros nuestra fe empiece a crecer. Pero Dios quiere que nosotros maduremos, que nosotros seamos perfectos. Porque la prueba, cuando Dios la permite en medio de su pueblo, en medio de tu vida, es para que nosotros maduremos. Cuando uno es expuesto a una prueba, hermano, el Señor quiere hacer en nosotros firmeza, que estemos firmes. Y muchas veces, cuando vienen pruebas entre nosotros, muchas veces esa prueba nos aleja del Señor. Muchas veces nos debilita. Hay ocasiones donde viene la prueba y nos apagamos. Y entonces el apóstol dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando nosotros estemos experimentando diversas pruebas. Y miren, ahí menciona en el verso 4, en el 5, en el 4, la palabra cabales. Y la palabra cabal significa íntegro, completo, acabado, tomando decisiones correctas, demostrando un estado adecuado para ¿qué? Para hacerlo. Eso es lo que significa la palabra cabal. Entonces Dios va a moldear nuestras vidas para que tú y yo seamos perfectos, pero también seamos cabales. Y eso tiene que ver con la integridad, tiene que ver con tomar decisiones correctas, no apresuradas, no decisiones en una condición donde estoy enojado, donde estoy desesperado y en ese momento tomo decisiones. Cabal nada tiene que ver con eso. Cabal tiene que ver con ¿qué? Con sobriedad, tiene que ver con sabiduría. Y entonces el siguiente versículo por eso dice: hermanos, si estás pasando pruebas y no entiendes y estás flaqueando y quieres desmayar y quieres apartarte de los caminos del Señor, hermano, yo te invito a que le pidas sabiduría al Señor, porque Él la va a dar que sin reproche y abundantemente. Entonces,
Este versículo que acabamos de meditar nos muestra la importancia de tener la sabiduría correcta en medio de las pruebas. Porque mire, hermano, la fe que hemos recibido, nosotros recibimos una fe, el don de Dios, el don de la fe para salvación. Pero hay otra fe, después de haber experimentado que esa conversión, ese verdadero arrepentimiento, hay una fe que ahora el Señor va a empezar a formar en tu vida y en la mía, para ahora caminar como hijo de Dios, como un hombre y una mujer que tiene un llamado, mi hermano. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tomamos decisiones, mis hermanos. Cada día juzgamos, pero muchas veces Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces en medio de las pruebas nos hace falta sabiduría. Te voy a explicar esto. Tu fe, la fe que ahora te lleva a seguir creciendo, a seguir perseverando en los caminos del Señor, a seguir sirviendo al Señor, el venir cada domingo, al que tú seas expuesto allá afuera por tentaciones, por diversas pruebas. Esa fe tiene que ver con un conocimiento, ¿sí o no, mis hermanos? O nada más creo y ya, ¿verdad que no? Nuestra fe está basada en una sabiduría y en un conocimiento. Por eso estamos aquí. ¿Por qué estás aquí, mi hermano? Porque dice la Escritura, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde es aquello, ese conocimiento? En la palabra. Entonces, esa palabra, cuando está en mi corazón, es algo que produce fe. ¿Sí me entiende? Pero mi fe está basada en una sabiduría. ¿Cuál? ¿La mía? ¿La tuya? La sabiduría que viene ¿de qué? De Dios. Amén. Entonces, lo que está explicando aquí el apóstol es, pasamos pruebas, pero muchas veces nos hace falta sabiduría, porque podemos decir fe, pero si no tienes la sabiduría, tu fe va a ser muy débil y no vas a tomar la mejor decisión. Ya vamos entendiendo. Entonces, qué importante es meditar en nosotros mismos. ¿Qué sabiduría es la que está en mi corazón? ¿Qué son las cosas que yo estoy decidiendo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos ahí al libro de Reyes, primera, capítulo 3, por favor. Aleluya. Vamos ahí a Primera de Reyes. Y vamos a ver una necesidad de lo que estamos hablando. Amén. Ahí en el capítulo 3, Primera de Reyes. Y vamos a leer del 6 al 9. Vamos a leer el 5 y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. ¿Ya llegamos ahí a la cita o los esperamos? Amén. Una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy ¿qué? Joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, y que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues ahora
tu siervo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Entonces, ¿qué me enseña en este asunto de Salomón? Había llegado un tiempo donde Salomón ahora era expuesto como un joven, meditando la escritura. Salomón aproximadamente cuando llegó a ser rey de Israel, tenía 20 años. Era joven, hermano, casi los que yo tengo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Que ríanse bien, hermanos. Que había llegado un momento de prueba para este joven. ¿Y qué prueba estaba pasando Salomón? Juzgar un pueblo numeroso, mi hermano. ¿Y qué significa juzgar un pueblo numeroso, grande? Tomar decisiones. Y entonces él entendió, o sea, Dios le dijo, pídeme. Y entonces él en esa prueba, en esa necesidad, porque podía solo, mi hermano, no iba a ser fácil. Si a veces nosotros, ya que estamos medios desgastados, es complicado lidiar con nuestra propia familia, con nuestra propia naturaleza. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora imagínate gobernar toda una nación y siendo joven de 20 años. Y entonces lo primero que entendió Salomón, porque él meditó y dijo, no, Señor, yo te voy a pedir sabiduría. Porque fue lo que le pidió Salomón. Dame sabiduría, porque yo quiero poder discernir, juzgar entre tu pueblo. Quiero gobernar tu pueblo con justicia, con verdad, de acuerdo a tu sabiduría, no la mía. Fue lo que entendió Salomón. ¿Y era una prueba o no era una prueba? ¿O era un acto así como de, soy rey, tengo un lugar de jactancia? No, él tenía una capacidad, aunque tenía 20 años, él tenía una capacidad cual entender la responsabilidad que le venía. Y entendió que no podía y buscó a Dios. Y Dios le respondió. ¿Te das cuenta lo que decía aquí en Santiago? Nuestra fe va a ser probada. Y en medio de esa prueba va a haber tentaciones, va a haber adversidades, va a haber aflicciones, va a haber de todo, mi hermano. Pero entonces nuestra fe se va a desarrollar de acuerdo a la sabiduría que tenemos. Más adelante vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 9. Vamos a ver esta historia de capítulo 9, Segunda de Crónicas, de este joven, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, ahí en el 9, vamos a leer el 1 y 2. Y vamos a ver un ejemplo aquí. Dice así: oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Pero ¿para qué vino esta reina? Para probar a Salomón con preguntas, ¿qué? Difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. ¿Quién? Esa reina. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Entonces, esta mujer de otra nación
Era tanta la fama de Salomón por la sabiduría que Dios le había dado y por las riquezas que Dios le había dado, que esta reina oyó, y llegó un momento donde dijo: no, yo tengo que ir a ver con mis propios ojos a ese tal rey llamado Salomón. Y fue, pero ¿con qué intención fue? Para probarlo. ¿Te das cuenta que nuestra fe tiene que ver con sabiduría también? Porque va a ser probado, mi hermano. De repente van a venir personas así como esta reina y te van a demandar lo que tú crees. Te van a preguntar lo que tú crees y te van a debatir tu fe y vas a ser expuesto. Y necesitamos sabiduría. Es importante meditar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque en medio de estos tiempos es algo que tú y yo, mi hermano, vamos a ser probados. Y Dios lo va a permitir en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos. Acompáñame ahí donde estamos, al versículo 25. 25. Perdón, 22 y 23. ¿Qué dice la escritura? Y excedió el rey Salomón, 9:22, a todos los reyes de la tierra, ¿en qué? En riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había, ¿qué? Dado. Esto fue lo que pasó. Y él sobrepasaba ¿qué? A todos esos reyes de aquel tiempo. Cuando tú lees, por ejemplo, Salomón escribió el libro de los Proverbios, todo el mundo sabe esto, el libro de Eclesiastés. Y esos libros es donde Salomón, el predicador, dice la escritura, él expresa lo que recibió de parte de Dios. Eclesiastés capítulo 1, verso 16. ¿Qué dice? Eclesiastés 1, 16. Ya se tardó la de multimedia. Dice, hablé yo, aquí está hablando Salomón y está diciendo, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha ¿qué? Sabiduría y ciencia. Siguiente. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción, ¿qué? Pero hubo algo que pasó con este joven, hermano. Tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Dedicó su corazón a adquirir sabiduría. Y es muy importante, mi hermano. Proverbios 2. Vamos a leer esto también, es muy importante. Proverbios capítulo 2, hermana. Del 1. ¿Qué dice? Vamos a meditar esto. Ya vamos entrando al mensaje. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? Si inclinares tu corazón ¿a qué? ¿Qué más, hermano? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6, hasta ahí. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué? Y la inteligencia, mis hermanos. ¿De quién viene la sabiduría? ¿Quién da sabiduría? Al que se la pide, al que como a la plata la busca, mi hermano, al que inclina su oído, ¿qué? A la inteligencia, al que abraza la prudencia. Dios, ¿a quién le da eso? Al que lo anhela, mi hermano. Pero no lo vas a anhelar si no lo entiendes. Escucha, mi hermano, joven, hermana. Por eso hoy les pedimos a los jóvenes que se quedaran. ¿Por qué? Porque hay algo que va a marcar nuestras vidas. La sabiduría que Dios nos dé nos va a ayudar a discernir el tiempo que estoy viviendo, lo que va a venir mañana. La sabiduría que Dios me dé va a hacer que yo tome decisiones en mi propia vida, en lo que yo quiero alcanzar. De eso pende tu vida, de la sabiduría que tú busques. Y yo estoy hablando no de una sabiduría humana, terrenal, estoy hablando de una sabiduría que Dios da sin reproche al que le pide. Dice la palabra de Dios también ahí en Eclesiastés 2, que la sabiduría sobrepasa la necedad. Así como la luz a las tinieblas, así la sabiduría sobrepasa la necedad. Eclesiastés 2:13, ponle, mi hermano. Otra vez lo voy a explicar así. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que sobrepasa la necedad? La sabiduría, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendió a ver Salomón, hermano? Dice, he visto, me he dado cuenta, he aprendido a meditar. Dice que Salomón llegó un tiempo donde él aprendió a disertar. Él disertaba en los animales, en la creación. Él disertaba en las aves de los cielos. Él disertaba. ¿Qué significa la palabra disertar? Que él meditaba. Él aprendió, a la sabiduría que Dios le daba, aprendió a ver, aprender. Por ejemplo, él narra la historia deja esa cita, hermana. Él narra la historia de que de la hormiga, dice. La hormiga, dice, no tiene capitán, dice. Pero la hormiguita, dice, hace sus cuadrillas y dice que ella prepara su comida en el verano para cuando venga el invierno. Y eso es disertar. Voy a explicar un poquito más esta palabra. Tiene que ver con razonar, tiene que ver con discutir, tiene que ver con resolver en mi propia mente algo que estoy reflexionando. Eso es disertar, mis hermanos. Y cuando tú ves el libro de Proverbios, Eclesiastés, tú ves un hombre que veía, observaba, pero meditaba y hacía juicios, aprendía. Y entonces, como dice aquí Eclesiastés 2:13, dice, la sabiduría sobrepasa la necedad, así como la luz a las tinieblas. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, todos nosotros allá afuera, de adquirir la sabiduría de Dios? Cuando uno ve la raíz de la palabra necedad en esta escritura, se refiere al ateísmo. La necedad se refiere al ateísmo. ¿Qué es ateísmo, hermanos? No creer en Dios. Y de eso está hablando. Dice que se refiere al rechazo a Dios, se refiere a la maldad, a la estupidez y a la carencia de conocimiento. Eso es necedad. De eso está hablando el escritor. ¿Qué más se refiere? Tiene que ver con la palabra necio
¿Y qué significa necio? Ignorante. ¿Qué significa? Que no sabe lo que podía o debía hacer. Esa es la necedad. Cuando hay ignorancia, cuando no entendí que mi vida tenía un propósito y lo que yo podía hacer en ese propósito, eso es necedad. Eso es ser necio. Y es importante meditar esto porque cada día tomamos decisiones. Cada día hay decisiones que van a marcar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestros hijos, hermanos. Y es importante hablar eso. ¿Cuál es la diferencia de la necedad? La sabiduría. Y hablar de sabiduría es tener la capacidad, tener un conocimiento y una habilidad que tiene una persona. Proporciona, hablar de sabiduría es hablar de tener la proporción acertada y el discernimiento entre lo bueno y lo que no es, y poder tener la capacidad de formar un plan correcto para resultados destacados. Eso es la sabiduría. Y aquí me voy a detener tantito, mi hermano. ¿Por qué? Porque es importante meditar. Tenemos intenciones, tenemos deseos, tenemos la necesidad, así como Salomón tenía que gobernar un pueblo, tenía que juzgar un pueblo, le venían problemas que resolver, ¿o no, mi hermano? ¿O no llegaron dos mujeres ahí y estaban llorando ahí las dos mujeres, y las dos mujeres eran amigas y tenían que ahí un bebé, y casi al mismo tiempo las dos habían que dado a luz, y una noche una de ellas sin quererlo, dormida, aplastó a su propio bebé, le quitó el aire y murió su bebé. Y despertó a medianoche, y ¿qué hizo? Cuando se dio cuenta que ella misma le había quitado el oxígeno a su bebé y había muerto, se puso abusada y dijo: ¿qué? Le voy a cambiar el bebé a mi amiga. Y se despertó la otra y vio a su bebé muerto, pero la otra, como madre, dijo: este no es mi hijo. Y se hizo un problema, mi hermano. ¿Y a dónde fue a parar ese problema? Con Salomón. Y entonces Salomón las escuchó a una, escuchó a la otra. Y entonces él tomó una decisión. En la sabiduría que Dios le había dado, tomó una decisión. ¿Cuál fue? Corten al niño en dos, y cada una que se lleve el cacho. Y una dijo, ¿qué dijo? Sí, cada quien lo suyo. Pero la verdadera madre se manifestó en su corazón la naturaleza de una madre. Y dijo: no, prefiero perder a mi hijo, pero no lo corten. Y entonces Salomón descubrió en esa sabiduría que Dios le había dado quién era la verdadera madre. Y dijo: denle a esa mujer, ¿qué? Su hijo. Sabiduría de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos para resolver problemas, hermanos. Jóvenes que estamos aquí, Salomón tenía 20 años, mi hermano. Y muchas veces cuando uno es joven, mi hermano, ¿sabes cómo somos? Pensamos que la decisión que tomemos la vamos a lograr, la vamos a alcanzar, y se va a hacer lo que nosotros en nuestra propia mente juzgamos y decimos: no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer así, yo voy a alcanzar esto. ¿Y sabes qué? Hacemos un lado el consejo de Dios. Salomón dijo: hijo mío, retén el consejo. Y muchas veces nosotros, como adultos, como jóvenes, no aprendemos a escuchar el consejo, a retener. ¿Qué es retener? En vez de retener, nos olvidamos. Y en vez de retener lo bueno que viene de Dios, retenemos cosas que nos van a hacer daño. Hermano, esto es
Esto es hermoso cuando meditamos la palabra. ¿Por qué? Porque nos hace falta sabiduría. Es muy evidente, mis hermanos. Salomón lo reconoció. No iba a tener un éxito, no iba a entender que iba a tener ignorancia en su propósito. Él no iba a poder ver lo que Dios quería hacer en su vida hasta que reconoció que necesitaba sabiduría, necesitaba luz. ¿Qué representa la necedad? Tinieblas. ¿Qué representa la luz? La sabiduría de Dios a través de su palabra, mi hermano. Mire, cada uno de nosotros, vamos ahí a Proverbios. Vamos ahí a Proverbios. Capítulo, ahorita le doy la cita. Cuatro, siete, perdón. ¿Qué dice? Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, ¿qué debes adquirir? Inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas, ¿qué? Abrazado. Entonces, ¿qué es lo que me enseña aquí la palabra de Dios? Sabiduría ante todo. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Porque ella misma, ¿qué va a hacer? Te va a engrandecer. ¿Qué va a hacer? Te va a honrar. Vas a poder ver el peligro, mi hermano. Joven, vas a poder ver el peligro. Vas a poder ver si esa amistad te edifica. Vas a poder ver el corazón de las otras personas. Porque eso es lo que va a pasar cuando nosotros la engrandecemos, la sabiduría. ¿Cómo engrandezco la sabiduría? ¿Qué es lo que quiere decir el escritor? Engrandecer. Como leíamos al principio, perseverar en ella, mi hermano. ¿Sí me entiende, hermano? Ser constante. Vamos a ver un ejemplo contrario. Primera de Reyes, capítulo 1. Ahora sí. Capítulo 1, Primera de Reyes. Y vamos a ver un ejemplo también de un joven príncipe, porque era un joven príncipe llamado Adonías. Capítulo 1, Primera de Reyes. Capítulo 1, verso 5. Vamos a leerlo. ¿Me acompañas? Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló. ¿Agit quién era? Su madre. Este era un hijo de David. Se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de su hermano Absalón. Amén. Entonces, cuando meditamos este ejemplo de este joven príncipe llamado Adonías, lo primero que muestra la escritura, él se rebeló contra su padre. Y Dios le había dado
a Salomón la dicha de que él fuera el sucesor de David. Dios había escogido a ¿qué? A Salomón. David tenía muchos hijos, pero de todos sus hijos, el hijo de Betsabé, llamado Salomón, fue el que Dios escogió, porque dice que Dios le amó. Dice la escritura que Dios amó a Salomón. Ahorita te voy a explicar esto. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Este joven, dice la escritura que algo sucedió con sus padres. ¿Qué fue lo que sucedió con sus padres? Sobre todo su padre. Que nunca le había entristecido. ¿Qué significa que nunca le había entristecido? Que su padre dejó que ese pequeñín creciera, se hiciera joven, pero que nunca lo había contrariado. ¿Qué significa esta palabra? Que nunca le llevó la contraria, que siempre se hizo lo que el niño quería, lo que el niño pedía. En otra versión bíblica, ¿qué significa esto? Que nunca lo disciplinó, que nunca le pidió cuentas, y hubo un fruto, hubo un mal, se rebeló. Y eso marcó a este joven príncipe. ¿Por qué? Porque quiso usurpar el reino de su hermano, pero Dios no se lo permitió, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Aleluya, amén. ¿Y sabes qué, mi hermano? No lo pone el pueblo. Dios no pone a un rey en su pueblo. Perdón, Dios pone a un rey en su pueblo, no el pueblo. Y Dios había tomado la decisión de levantar ¿a quién? A Salomón. Pero ahora, ¿qué me enseña este ejemplo de Adonías? Por no disciplinarlo, por no corregirlo, por no acercarse a él, por tener el descuido, escucha, el descuido, por no tener el valor, por ser cobarde y no acercarse a su hijo en el debido tiempo, ese hijo tuvo que pasar vergüenza. Y se cumple la palabra, Proverbios 17:21. El que engendra al insensato, para su tristeza ¿qué? Y el padre del necio ¿qué? Eso es lo que sucede, mi hermano. ¿Qué significa la palabra engendrar? Tiene que ver con lo que una mujer aquí en su matriz, en su vientre, que se engendra, ¿verdad? Pero ¿qué significa engendrar? Se deposita esa semilla que da vida. Pero también, ¿qué significa? Porque nosotros no engendramos hijos necios, nacen, ¿verdad? Aquí se forman en las entrañas de las mujeres y nacen, pero no sabemos cuál va a ser el fin de nuestros hijos. Pero el libro de Proverbios sí me enseña algo. Si yo a mi hijo no lo formo, no lo disciplino, no lo corrijo, no le pido cuentas, lo único que voy a formar en él, lo único que voy a sembrar, porque engendrar tiene que ver con sembrar, va a ser ¿a quién? A un insensato, mi hermano. ¿Y qué significa la palabra insensato? Necio. Y dice la palabra en el libro de Proverbios que el necio desprecia la sabiduría. Y aquí está un ejemplo, mi hermano. ¿Qué fue lo que no vieron sus padres en Adonías?
¿Cuál fue el descuido? Que era necesario tener la sabiduría para ver la necesidad de mi hijo. Y a veces no, a veces es al revés. ¿Qué sucede? Crecen chiquitos, ¿verdad? Qué bonito, y son bien bonitos. Ya después de 2, 3 meses, porque cuando nacen están bien arrugados, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta, ay, no, es mi hijo. ¿Sí o no, hermanos? No tiene pelo, o lo tiene muy negro, muy rebelde. Ay, es mi hijo. Ya va creciendo, y ¿qué va pasando? Ya se va alivianando, ya se empieza a poner más clarito, ¿verdad? Ya empieza a agarrar forma y sigue creciendo, ¿verdad? Pero, ay, qué bonito, y es la variedad. Pero ese pequeño, si no lo corriges a su tiempo, si no lo disciplinas, si no le enseñas, si no le hablas, si no buscas cuidar su corazón, ¿sabes qué va a pasar? Es el primero que te va a señalar, es el primero que te va a juzgar, es el primero que no va a discernir que tú eres su padre o su madre. Eso es lo que sucede, mi hermano. Y da vergüenza. Dice la palabra que da vergüenza. No es motivo de alegría, mi hermano, porque crecen, toman sus decisiones. ¿Y qué le faltó al padre? Sabiduría. ¿Qué le faltó al hijo? Que se le enseñara el camino, que se le instruyera, mi hermano. Y ese es el propósito por el cual estás aquí, porque hemos descuidado muchas áreas de nuestra vida, sobre todo nuestros hijos. Hemos llorado por nuestros hijos. De su boca han salido palabras que han rasgado nuestro corazón. ¿Y qué vamos a decir? Como dice Salomón en el libro de Proverbios, la necedad está ligada en el corazón del hombre. ¿Nos vamos a justificar con esa palabra? No, mi hermano, nos ha faltado sabiduría, nos ha faltado carácter, nos ha faltado madurez para gobernar nuestra casa, para tomar las mejores decisiones. Si tú no engendras un hijo sabio, porque el sabio te amará. Si tú no haces algo por tu hijo, se va a perder. Y Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que no podemos. Si hubieras podido, no estuvieras pasando lo que has pasado con tus hijos. No estuviera pasando lo que está pasando en los matrimonios. ¿Por qué el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres se ha enfriado? Por falta de sabiduría, por falta de amor. Porque hemos hecho a un lado la sabiduría de Dios. Aún cuando nosotros hacemos eso, negamos nuestra fe, porque Dios siempre nos invita: quiero darte sabiduría, pídemela, pídemela. ¿Qué le dijo el Señor a Salomón? Pídeme, pídeme. ¿Y le pidió riquezas? ¿Qué entendió Salomón? Mira, y a veces por la falta de sabiduría hacemos las cosas al revés. ¿Cómo? En vez de velar por el corazón de nuestros hijos, en vez de velar por un buen testimonio delante de nuestros hijos y de los demás, en vez de tener la prudencia y saber hablar lo que decimos, en vez de ser prontos para oír, tardo para airarse, tardo para para hablar. En vez de hacer eso, ¿qué hemos hecho? Le hemos dado rienda suelta a otra sabiduría que no es de Dios. De repente, porque tenemos la sabiduría de Dios, te va a llevar a mirar, a observar, pero no esta sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene, puedes poner Santiago, mi hermano. Santiago, capítulo 3.
Vamos a ver aquí 3 tipos de sabiduría. Dice la palabra ahí en el 3. Y hace una pregunta. En medio de la iglesia, en medio de las familias, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. ¿De qué forma, hermanos? ¿En sabia qué? Pero ¿cuál es la diferencia de demostrar sabia mansedumbre? ¿Qué significa sabia mansedumbre? Que no voy a hablar, mi hermano, porque estoy enojado y voy a sacar todo ese enojo con mis palabras. Voy a tener cuidado en el momento preciso. Eso es mostrar que sabia mansedumbre. Eso es mostrar, como dice la palabra, muestre por su buena conducta sus obras. La conducta, mi hermano. Aquí podemos gritar aleluya, aquí podemos adorar, aquí podemos proclamar, podemos conocer versículos, mi hermano, pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? Lo que ven tus hijos en casa, lo que tú hablas en tu trabajo, mi hermano. Es la forma como tú muestras que hay sabiduría. ¿Cómo vamos a mostrar la sabiduría? Lo que hablamos, lo que decidimos. Y dice, pero la otra dice, pero si tenemos celos amargos y contención en nuestro corazón, dice, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de qué, de lo alto. Esta sabiduría el Señor nos muestra, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y dice el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Entonces, no puedo decir, ¿cómo muestro la sabiduría terrenal? Cuando hay celos, cuando hay contención, cuando hay perturbación, cuando hay incertidumbre, cuando hay dudas. Esa sabiduría está operando ¿dónde, hermano? Te pregunto, ¿dónde opera esa sabiduría? Aquí opera esa sabiduría. Y entonces, cuando esa sabiduría está operando, entonces tú ves, tú observas y miras detalles y miras, y tu pensamiento siempre va a ser que malo. En vez de ver las virtudes de tus padres, en vez de ver las cosas buenas, siempre vas a estar viendo lo malo. Tito lo dijo así: los que son puros, los que tienen un pensamiento puro, todo les es puro. Pero los que están corrompidos en su corazón van a ver las cosas con contención, con celos amargos. ¿Qué significa celos amargos? Que yo puedo estar aquí y no decir nada, pero dentro de mi corazón hay una amargura que me ha robado la paz. Que cuando veo a una persona que me ha hecho algo, él no lo sabe, pero me amarga como el ajenjo. Y aún en la propia familia, aún en la propia congregación. Y eso no debe ser así. Por eso Santiago dijo, no es así. Porque la sabiduría que viene de lo alto, dice 17, primeramente que es pura. Después que es, voy a estar peleando, voy a estar buscando la paz. Si me equivoqué, lo voy a reconocer. Si por ahí hablé de más, voy a ir y voy a pedir perdón,
porque esa sabiduría está operando, mi hermano. ¿Y qué dice? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sin qué? Sin dudas. Incertidumbre es que sin dudas, sin hipocresía. Pero dice, esta sabiduría es de lo alto. Esta sabiduría no es tuya. Esta sabiduría no opera allá afuera. Esta sabiduría quiere operar en nuestros corazones. Que la adquiramos, que la retengamos, porque esa sabiduría desciende. ¿De dónde viene, mi hermano? De lo alto. ¿Y qué va a hacer cuando esté ahí en tu corazón, en tu razón? ¿Qué es lo que va a operar? Pensamiento benigno. Vas a ser amable, vas a ser bendición. No vas a ser prejuicioso. Prejuicio, ¿qué significa prejuicio? La arma que Satanás usa en el pensamiento de los jóvenes y de los adultos. Ahí nos pega duro. Prejuicio es hacer un juicio antes de que haya pasado algo. Ya estamos haciendo juicios y no sabemos cómo están las cosas. Y nuestros juicios no son de acuerdo a la sabiduría de lo alto. Y todo lo vemos mal. Cuando vienen cosas buenas, las vemos mal. Vamos a congregarnos. Ay, qué pesado. Qué pesado. Se tardan 3 horas los hermanos. Vamos a una fiesta y ya no hay ese dolor. Ya no hay, ay, qué pesado. ¿Por qué? ¿Qué sabiduría se está moviendo? Sí, vamos entendiendo. Ahí en Reyes 2, hermano. Primera de Reyes 2:15. Ya casi acabamos. Vamos a seguir viendo la historia de este joven. Vamos a leer del 13. Dios ya no le había permitido a Adonías quitarle el reino a su hermano. Y ahora aquí viene otra vez. Entonces Adonías, si estamos ahí, dice la palabra, hijo de Agit, ¿vino a quién? A Betsabé, madre de Salomón. Y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Ya había creado fama, ¿verdad? Ya había creado fama. Era orgulloso porque no se le había disciplinado. Él no permitía que nadie le dijera nada. ¿No le suena como algo parecido a lo que nos sucede a nosotros? No nos gusta que nos digan las cosas. Y sigue diciendo 14. Enseguida dijo, ¿qué fue lo que le dijo a Betsabé? Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, a ver, habla. A ver, ¿con qué sabiduría me vas a hablar? Y él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. ¿Por qué? Porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Vuelve a hablar otra vez. Quiero escuchar con qué sabiduría me estás hablando.
17. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te la negará, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti. ¿A quién? Al rey. Ahora vamos a detenernos ahí, vamos a explicar esto. ¿Te das cuenta lo que dijo este joven? ¿Qué le dijo a Betsabé? Tú sabes que el reino era mío, que yo contaba con el apoyo del pueblo. ¿Cómo le llamas a eso? Prejuicio, soberbia. Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí? Le está diciendo a Betsabé lo que ella piensa o lo que ella pudo haber pensado de él. Y le dijo: tú sabes que el reino era mío. ¿Qué sabía Betsabé? Que el reino no era de él. Dios, ¿a quién se le había aparecido para avisarle que el reino iba a ser para su hijo? A Betsabé. Ella ya sabía, mi hermano. Y entonces de repente viene este jovencito y le dice: tú sabes lo que pasó, tú sabes cómo me la cambiaron, cómo me la hicieron. Y a veces así somos nosotros, mis hermanos. Somos orgullosos, somos prejuiciosos. Ya había pasado una experiencia y no entendió. ¿Cuál era su problema? Que no lo habían disciplinado, que él no tenía ni la menor idea que es mejor la sabiduría, porque sobrepasa la necedad, así como la luz que a las tinieblas, mi hermano. Había despreciado la sabiduría. ¿Y sabes qué hizo Salomón cuando fue su madre? Porque su madre solo lo escuchó y dijo: eso es lo que tú piensas de mí, eso es lo que tú piensas que yo juzgué. Y fue con su hijo y le dijo: este hombre quiere esto. Y Salomón tomó una decisión, porque Salomón le había dicho en el pasado: tu vida te la perdono, pero si haces algo malo, tú mismo vas a recibir tu propio daño. Y así fue. Y más adelante murió este joven. Pero ¿a dónde nos está llevando todo esto, mi hermano? La importancia de vivir experiencias, errores, virtudes, y en medio de todo entender que yo necesito la sabiduría de Dios para marcar un legado en mis hijos. Te explico, por ejemplo, ¿qué hacen las hermanas? Sobreprotegen a sus hijos. A ver, levante la mano, ¿quién sobreprotege a su hijo? Valientes, ¿ah? Sí la levantaron. Y los sobreproteges cuando están chiquitos, pero cuando están grandes lo sigues haciendo, porque hacen algo que le va a hacer daño a él, porque el daño es para él. Y de repente viene el papá y le está ahí diciendo ¿por qué? Porque le tiene que decir, y la mamá: no me lo toques, ¿pasa o no pasa? Mi hijo no, mejor pégame a mí. Está pasando que estuvo enfermo el niño. Ahorita yo tengo enferma a Yuli, oren por mi hija. Pero a veces así suceden, he visto las historias. Bien enfermo, bien grave, y el Señor hizo maravillas. O otro suceso y Dios guardó la vida de tu hijo. Pero después piensas en una sabiduría equivocada que le puede volver a pasar lo que un día le pasó, y no lo quieres perder.
qué sucede? Vaya ahí a ver, hermano. ¿Y qué sucede, hermanos? Tenemos ese temor, hermanos. Y por eso los protegemos, los sobreprotegemos. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Está pasando. No le digas nada a mi hijo. Entonces, ¿quién se lo va a decir? ¿El vecino? ¿Sabes qué le va a decir el vecino? ¿Sabes qué le van a decir sus amigos o en las redes sociales? ¿Sabes qué les van a decir? Los van a invitar a una dirección que no está en tus planes para con tus hijos, porque tú quieres el bien para tus hijos. ¿Sí o no, mi hermano? Que no vivan lo que nosotros vivimos, que no hagan los mismos errores que nosotros cometimos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que queremos hacerlo en nuestras fuerzas, con una sabiduría terrenal, donde no entendemos que se tiene que corregir a nuestro hijo también, porque le hace bien, y desde temprano le hace bien o le hace daño. ¿Sabes qué me hizo daño a mí? Explico. Que me estuvieran golpeando a cada rato con saña. Eso ya no era qué, sabiduría para ayudarme. Eso ya era qué, un desahogo de la ira, pero de la misma ira que pudo haber recibido la persona que hacía eso conmigo. ¿Sí vamos entendiendo, mis hermanos? Cuando hay sabiduría de Dios, vas a esperar el momento y lo vas a corregir. ¿Sabes por qué? Porque lo amas, porque el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Nos hemos equivocado en ciertas cosas, hemos fracasado en ciertas cosas y no queremos que pase con nuestros hijos, y ahí les llevamos todo. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo que pasó con Adonías, lo que pasó con Absalón. ¿Qué pasó con Absalón? Terminaron los días de Salomón, ¿y qué sucedió? Vino su hijo Roboán y se quedó con todo el reino, otro joven igual. ¿Y sabes qué? Lo mismo que Salomón, tengo que juzgar a este pueblo, tengo que gobernar a este pueblo. Pero Roboán hizo algo muy diferente a lo que hizo Salomón su padre, y agarró y hizo esto. Fue con los ancianos, y los ancianos le dijeron: tu padre nos ha puesto una dura servidumbre, un duro yugo. Ayúdanos. Si tú le quitas la carga al pueblo, ¿sabes qué va a hacer el pueblo? El pueblo te va a amar. Eso fueron lo que dijeron los ancianos. Y después ese joven dijo: no me parece, su consejo es muy anticuado, mejor voy con los que crecí, con los que fui criado. Y fue con esos jóvenes y les expuso el asunto. Y ellos dijeron: si tu padre fue duro con el pueblo, ahora tú sé más duro con ellos. ¿Y a dónde se inclinó Roboán? Al consejo de qué, de esos jóvenes con los que creció. ¿Y qué sucedió? Desechó el otro consejo, llevó a cabo en esa sabiduría terrenal. ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias? Que el pueblo se cansó de tanta opresión. ¿Y qué sucedió? Se cumplió lo que un día Dios le había dicho a David: se dividió el reino de Israel. ¿Y qué pasó con Judá? Se separó. Y ahí se levantó Jeroboam. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que nosotros como jóvenes, como adultos, aprendamos a discernir qué sabiduría es la que está operando en mis palabras, en mi razón, en mis decisiones. Ese es el punto, mis hermanos. Corintios 12. Corintios 12,
Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos primero a ver esto. Dos, 7, ¿qué dice? 6 y 7. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca ¿qué? 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos aquí al verso 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas ¿qué? Porque para él son locura y no las pueden entender, porque sean de qué. Entonces, ¿de qué sabiduría estamos hablando aquí? De la que viene de lo alto. Y dice, el hombre natural no puede ¿qué? Percibirlas. Y esa sabiduría viene de Dios, y Dios nos la reveló a nosotros. Entonces, cuando no está esta sabiduría operando, cuando no está esta sabiduría operando, ¿sabes qué va a suceder, mi hermano? Vamos a ser incrédulos. ¿Y qué es un hombre natural? Un hombre natural es aquel que sus juicios los juzga de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a sus sentidos, de acuerdo a su razón. Pero la sabiduría de Dios no es esa. La sabiduría de Dios es la ciencia de Dios. ¿Qué es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios tiene que ver con ¿qué? Con la omnipresencia de Dios. La ciencia de Dios tiene que ver con la omnisciencia de Dios. La ciencia de Dios, porque hablar de la ciencia de Dios es hablar del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermano, tiene que ver por su bondad. ¿Sí me entiende? Mire, le voy a explicar así. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Pregunto, hermanos que reciben estudios, ¿qué es la omnisciencia de Dios? Fuerte. ¿Pero qué sabe? Tu pensamiento. Antes de que diga yo una palabra, Salmo 139, he aquí tú la sabes toda, Señor. Esa es la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Ahorita voy para allá. ¿Qué es la presciencia de Dios? Ya se las puse difícil, ¿ah? Hermano Germán, ¿qué es la presciencia de Dios? A ver, esos teólogos. Es el conocimiento anticipado de Dios. Es el conocimiento anticipado de Dios. ¿Cómo se le llama? Presciencia de Dios. ¿Qué es omnisciencia de Dios? Que Él conoce mis pensamientos.
¿Y qué es la omnipresencia de Dios? Que Él está ¿en qué? En todo. ¿Y qué es la omnipotencia de Dios? Que Él todo lo puede hacer. Entonces, ¿por qué les explico esto, mis hermanos? ¿Qué pasa si esas virtudes de Dios? Ahora sí vamos a Corintios 12. Primera de Corintios 12. Ahora se las puse un poco más difícil. Y aquí habla de los dones del Espíritu Santo, el capítulo 12 de Corintios. Pero vamos a ver el 7. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Entonces, en medio del pueblo, ¿qué es lo que el Señor hizo a través de su Espíritu Santo? Dones. Y entonces dones son manifestaciones que son delegadas a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para provecho. Y empieza a decir, vamos a ver dos dones. Porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de qué? De sabiduría. Y a otro, palabra de qué? De ciencia. ¿Según qué? Entonces, estos dones que operan en medio de nosotros es lo que vengo hablando, mi hermano. Esta es la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es este don de palabra de sabiduría? Se refiere a la aplicación del conocimiento adquirido para enfrentar una situación determinada o responde ante cualquier interrogante. Esa es la palabra de sabiduría. O sea, ¿qué significa? Que Dios te revela cosas, Dios imparte su sabiduría y es un conocimiento, pero ese conocimiento te ayuda ¿a qué? A enfrentar situaciones determinadas y a responder ante cualquier interrogante. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué hizo la reina de Saba? ¿Lo fue a probar, sí o no? ¿Contestó? Esa es la palabra de sabiduría. Ahora, palabra de ciencia tiene que ver con el conocimiento revelado, dado a la mente del creyente, información divina para una necesidad específica. Nos muestra lo más profundo de nuestro corazón. Ahí va. Palabra de ciencia, o esa sabiduría que es la ciencia de Dios, te revela el Señor. Él te revela, te muestra, y es una información que viene de Él. Lo profundo de Dios a través del Espíritu te lo muestra. Pero después dice, palabra de sabiduría, que es cuando ese conocimiento tú lo aplicas. De eso estamos hablando. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Qué pasó en los tiempos de José? Ese rey tuvo un sueño y soñó vacas gordas y vacas flacas. 7, ¿verdad? Y nadie podía interpretar ese sueño. Es más, él ni siquiera sabía de ese sueño. Y la ciencia de Dios te va a mostrar cosas que antes pasaron, presentes y futuras. Y entonces buscaron a quién, a José. ¿Por qué? Porque tenía una fama así como Salomón de que en él había sabiduría. Y fueron, le preguntaron, él buscó al Señor y el Señor le reveló el sueño. Pero entonces ahí que está aplicando la ciencia de Dios. Dios le está revelando a quién, al hombre, algo que él va a hacer. ¿Sí me entiende? Es como decir, ¿cuántos tienen un llamado? Amén, sí, pero hay llamados específicos y Dios a veces nos permite ver el tipo de llamado que tienes tú, mi hermano, hermana, joven, tienes un llamado y Él ya lo mostró
Pero ahora hay que ayudarte, darte las armas, las herramientas necesarias para que tú puedas vivirlo. Y entonces, ¿qué sucedió con José? Ya termino. Que después que ya expuso lo revelado, ahora Faraón no podía hacer nada. ¿Qué hago con esto? ¿De qué me sirve? No. Y entonces vino la palabra de sabiduría, vino la sabiduría de Dios y dijo: ¿sabes qué, rey? Te recomiendo que hagas esto. ¿Qué? Vienen 7 años de abundancia, vienen 7 años de ¿qué? De gran hambre. Lo mejor que puedes hacer es guardar. ¿Sí me entiende, hermano? Y ahí está la sabiduría de Dios operando. Entonces, problemas entre nosotros, ¿cómo los vamos a juzgar? ¿Cómo los vamos a resolver? De repente ves a tu hijo bien endurecido su corazón. Y créanme, hermano, ahora sí, hermano, créanme, no, este mensaje no es para tirarle a los jóvenes. Al contrario, es para que Dios nos hable a nosotros como padres. Porque no hemos tenido el valor, la capacidad de ayudarlos, de llevarlos a las sendas que Dios ha preparado para ellos, así como lo hizo para nosotros. Todavía hay muchos complejos por la escasez de sabiduría en nosotros. Complejos. Si yo no valgo, si sufrí pobreza, mira, ¿cuántos años han pasado? Y te tocó vivir pobreza, te tocó vivir injusticias. ¿Cuántos años han pasado? Y no lo hemos superado. ¿Y en qué se refleja eso? En nuestros hijos. Sencillo. ¿Por qué? Porque esos complejos, esa cobardía, ese daño que un día se manifestó de las malas decisiones que tomamos, ¿sabes en qué se refleja? En nuestros hijos. Pero ¿cómo? No tenemos la capacidad de llevar una buena relación con ellos. Es más fácil gritarles, es más fácil señalarles, es más fácil juzgarles, porque así lo hicieron con nosotros. Pero la sabiduría de Dios no opera de esa manera. La sabiduría de Dios es benigna, es pacífica. ¿Y qué vas a hacer? Dani, ayúdame. ¿Qué vas a hacer cuando la sabiduría de Dios opera? El amor de Dios va a sanar tu corazón. Nuestros complejos. ¿Qué son complejos? El chaparro, el enano, el ojón, el moreno, el pelos, tantas cosas que puedo decir. Y todo eso todavía lo venimos arrastrando. Cuando tú te pones a platicar con los hermanos, yo hablo de la bendición que me ha tocado el poder servirles a muchos de ustedes. Puedo ver que todavía eso está muy vivo. A veces no nos gusta que nos diga nada. ¿Por qué? Porque muchos años nos estuvieron diciendo tantas cosas y no podíamos defendernos. ¿Qué pasó con Zaqueo? Era bajo de estatura. ¿Y qué lo impulsó a ser un hombre adinerado? Sus complejos, pero no la sabiduría de Dios. No proyectos sanos, adecuados. Fueron sus complejos, mi hermano. Y así muchos de nosotros tenemos esa necesidad. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Aún los jóvenes, mi hermano. O sea, de repente las amarguras que venimos arrastrando, de repente ya perdono, pero otra vez aprietan el botón del recuerdo y otra vez se empieza a manifestar la amargura. No, mi hermano,
Dios nos habla a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos a hacer juicios justos, aprendamos a resolver los problemas. Por eso el apóstol decía: mira, estás pasando prueba, pero ¿sabes qué va a pasar con esa prueba? Dios te va a hablar, la ciencia de Dios va a venir a ti para que te des cuenta lo que hay en tu corazón. ¿Por qué hemos descuidado a nuestros hijos? ¿Por qué otras voces les han hablado? Betsabé, Proverbios 31, no vayan. Dice que una madre le enseñó a su hijo y dice: profecía que recibió el rey Lemuel de su madre. Y entonces cuando tú buscas, escudriñas la escritura, descubres que en Israel nunca hubo un tal que rey Lemuel. Y entonces, ¿quién es ese rey que habla la escritura? Salomón. Y tal vez su madre le llamaba de esa manera. Pero entonces, cuando Salomón escribe el libro de Proverbios, ¿por qué lo escribió? Él narra y dice que él recibió consejos de su madre, pero dice la Biblia profecía. Y le dice: oh rey Lemuel, no es de los reyes beber vino, no es de los reyes, hijo mío, beber vino. Y le da otro consejo y le dice: no es de los príncipes beber sidra. ¿Por qué, hijo mío? Porque no vaya a ser que de tanto que te detienes a tomar vino, te vayas a olvidar de la ley de Dios, de lo que yo un día te enseñé, de lo que un día yo te prediqué, del camino donde yo te instruí. No lo hagas. Tú eres rey, Lemuel. Tú eres rey. Joven, tú eres un príncipe del reino de los cielos. Y así esta mujer, Betsabé, y después los últimos consejos les dice: mira, si tú no haces las cosas bien, si tú no entiendes que eres rey, que tienes una herencia, que yo trabajé contigo, que yo sufrí, ¿sabes qué va a pasar? ¿Quién va a ir con aquellas personas que no tienen voz? ¿Quién va a ir y ayudar? Porque de los gobernantes, ¿qué es ayudar a quién? A los demás. Pero ¿quién va a ayudar a aquellas personas que no tienen voz? ¿Quién va a ser su voz de esas personas que han recibido injusticias? Tú eres rey y Dios te escogió y te puso en un lugar, y tienes que tener sabiduría. Y no te olvides del consejo de tu madre. ¿Por qué le dijo Betsabé eso? Porque un día, siendo joven, estaba en su casa con su esposo y de repente un rey la vio desde su palacio. ¿Y qué hizo David? La tomó. ¿Ella tuvo voz? Pregunto, ¿ella tuvo voz? ¿O ya se estaban echando las altas entre ella y David? No, mi hermano, la Biblia enseña que David se aprovechó de su autoridad y tomó una mujer que no era. Y ahora esa mujer que había pasado una injusticia, ahora le enseñaba a su hijo, y su hijo fue el que escribió: yo conozco a mujeres virtuosas, porque ¿quién hallará a una mujer virtuosa? Yo conozco una, es mi madre. Ella es esa voz que un día no pudo, nadie la escuchó, nadie la ayudó. ¿Y sabes qué sucedió? Dios hizo justicia. Pero ¿qué enseña esa mujer, mi hermano? Un testimonio de una mujer que terminó sus días y dedicó sus vidas a la obra más grande.
impartirle a su hijo la sabiduría que venía de Dios. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? ¿Porque él era muchacho? Porque desde pequeño estaba Betsabé ahí. ¿Qué? Dice, mujer virtuosa, dice que aún la mujer virtuosa, dice, en las noches trabaja, que la palabra de clemencia está que en sus labios, que gobierna bien sus asuntos, que tiene a sus hijos bien arropados y preparados para el invierno, así como la hormiga. ¿Quién le enseñó esa sabiduría? Su madre. ¿Qué le estás enseñando a tu hija? Tus ideas. ¿Por qué no nos empapamos de su palabra y presentamos a nuestros hijos esa palabra de vida, esa palabra que es luz? Y así como dijo el Señor Jesucristo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces preferimos nuestra condición, nuestro estado de ánimo, nos aferramos a nosotros mismos, cuando Dios está ahí extendiendo su mano a su pueblo para impartir sabiduría, para impartir vida. Vienen tiempos peligrosos donde se van a levantar hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios. Van a preferir más los deleites que a Dios. Y cuando el escritor, el apóstol Pablo, escribe así, te dice: vienen tiempos malos, donde ¿qué? Donde los padres, donde los hijos, van a deshonrar a sus padres. Van a venir tiempos donde habrá hombres intemperantes. ¿Qué significa un hombre intemperante? Que no tiene dominio propio, que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa? Dentro de las iglesias, y puede ser tu hijo, si tú no lo instruyes, si no detienes esa sabiduría que tal vez es diabólica y lo va a llevar a la perdición. Le pasó a Roboán, le pasó a Adonías, le ha pasado a muchos que han pensado que están firmes y han caído. Hermano, esta es la labor que el Señor nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer? No hemos recibido un espíritu de cobardía. El pasado el Señor lo echó al fondo de la mar. Él está formando hombres y mujeres virtuosas, con sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que no descuiden el corazón de sus hijos. Y si ya está dañado, mira, así como dice la palabra, pide, y es lo que decía la hermana al principio, pide y yo te voy a dar sin reproche. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque a su tiempo, ¿qué? Ese dolor que estás pasando por tus hijos, nada más vas a ser un ¿qué? Un espectador, o vas a ser algo, un intercesor, un pacificador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sabiduría es la que se tiene que mover? Porque si vamos a ser ¿qué? Un intercesor, un pacificador, vamos a ayunar por nuestros hijos, por esos hijos que ya no quieren ¿qué? Estar en la casa de ¿quién? De su padre. El hijo pródigo, y termino con esto, pensó que podía llevar su vida. ¿Y cómo terminó? Comiendo alimento de cerdos. Llegó un momento que se cansó de esa vida. Pero ¿qué representa cansarse de esa vida? Que se dio cuenta que era un orgulloso, un soberbio. Se dio cuenta que estaba mal y siempre pensó que estaba ¿qué? Bien. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos pensado lo mismo? No, yo estoy bien.
A mí no me digas nada, yo lo sé todo. No sabemos nada si la sabiduría de Dios no está operando en nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, he terminado con este mensaje. Yo te invito, mi hermano. Los hijos de Dios son aquellos que pelean la buena batalla. Son aquellos que se aferran a las promesas de Dios. Son aquellos que han aprendido a negarse a sí mismo y a entender que así como Cristo fue crucificado, esa naturaleza, porque Jesús tenía una naturaleza como la nuestra, así también cuando entendemos, nosotros también crucificamos esta naturaleza con nuestras pasiones, con nuestros deseos, y entendemos que es mejor adquirir la sabiduría que viene de lo alto, porque entonces vas a ser prudente, entonces vas a ser sabio y las obras se van a mostrar. Ya es tiempo, mi hermano, ya es tiempo que hagas lo que no has querido hacer, porque no lo has querido hacer. Habla con tu hijo. No estoy diciendo que les van a ir a pegar. Acércate a tu hijo y háblale, pídele al Señor y acércate a tu hijo y gánatelo, que tu hijo confíe en ti. O vamos a esperar a que nuestros hijos reaccionen. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es hacer la diferencia, es llevar la luz de la palabra. ¿Qué va a hacer con tus hijos? Necesitamos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué? A mi camino. Necesitamos luz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitamos para que tengamos esa madurez, para que estemos completos, para que seamos cabales, íntegros, para que aprendamos a hablar lo que está en nuestro corazón, sin hipocresía, sin incertidumbre, sin duda? Porque cuando está eso, ¿sabes qué sucede? Cuando viene el dardo del diablo, te das cuenta y dices, esa no es la voz del Señor. Pero cuando no hay luz, no vemos. Y cuando no vemos, ¿a dónde vamos? Al fracaso, al tropiezo, a la vergüenza. Eres hijo, eres hija. Ponte sobre tus pies, mis hermanos. Vamos a entregar este tiempo y que el Señor sea glorificado. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús, ayúdenme a llevar una alabanza por ahí atrás, los hermanos. Yo te invito, mi hermano, lo que el Señor haya hablado a tu corazón, yo no sé, mi hermano, pero necesitábamos que Dios nos hablara para que reflexionemos lo que hay en nuestro corazón. Yo te invito, pon tu vida delante del Señor, ahí como estás. Yo te invito en el nombre de Jesús.